Buenas tardes, bienvenidos a los que están aquí, a los que seguirán la lectura de Isaías en algún otro momento. Isaías con clave de desoscurecer, estoy mandándome una palabra nueva, pero la idea de abrir, de entender, de meternos en la cantidad de figuras del lenguaje que este profeta, a quien lo descubrimos como poeta, como literato, que transmite, ha transmitido y sigue transmitiendo, porque la palabra la recibimos como real, como nueva cada día, pero que ha transmitido las profecías de Dios para un tiempo particular, que era el tiempo en que él profetizaba primero para Israel, después específicamente para Judá, pero con todo esto que hemos visto de los imperios que iban creciendo y que iban tomando territorios a su alrededor, y el pueblo de Dios, que tenía un Dios grande, que les prometía libertarlos, está viviendo todas las vicisitudes que vivía Tiro, Sidón, Egipto, Etiopía, Moab, todas estas naciones que hemos visto, para las cuales Dios también hacía profecías. Y el pueblo de Dios, que podía haber tenido la seguridad y la protección que Dios ofrecía, está siempre hackeado, está siempre con temor, y está recibiendo, por medio del profeta, los alertas de Dios para que puedan cambiar. Por eso que estos alertas de Dios sirven también para nuestro mundo, y Dios quiere que cada vez haya más personas que le presten atención, que conozcan la palabra, que estén dispuestas a aceptarla. Bueno, vamos a empezar hoy como un relax, que es el llamado Apocalipsis de Isaías, llamado así, en ningún lado lo dice, pero quiero tomar de donde terminamos ayer, porque el capítulo 24 tenía, por lo menos en mi Biblia, el título de Juicio Universal. Era realmente un llamado, una descripción de lo que iba a pasar por la ira de Dios. Y quiero leer algunos versículos desde el 18, por ejemplo, porque encontré una frase muy bonita. Está hablando de condena, ¿no? Y en el 18 dice: quien huya del grito de terror caerá en la fosa, y quien suba del fondo de la fosa caerá en la trampa. Todo también, todo como una película filmada ahí con movimiento. Pero dice esta frase: porque abiertas están las ventanas de lo alto. Metáfora completa para pensar cómo la obra de Dios, en este caso de condena, pero se dará, llegará cuando se abran las ventanas de lo alto, ¿sí? Nuestra atención a una expresión así hace que el contenido, el significado, nos llegue de una manera más completa. Por eso estamos hablando todo esto con la idea de interpretar más profundamente esta forma poética en la cual el profeta Isaías volcó la profecía del Señor. Y entonces acá de nuevo una de esas repeticiones, enumeraciones y repeticiones, versículos 19 y 20, la tierra se quiebra, se desintegra, la tierra se agrieta y se resquebraja, la tierra tiembla y retiembla, la tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza. Uno tras otro, el uso de verbos, una cantidad: quiebra, se integra, agrieta, resquebraja, tiembla y retiembla. Por si no había quedado claro, esa figura de la tierra sufriendo la conquista del enemigo, que iba a ser el juicio de Dios. Muy bien, y el final del capítulo 24, leo el 21, en aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Dos versículos paralelos, pero está hablando de Satanás. El Señor
castigará los poderes celestiales en el cielo, los poderes demoníacos, y a los reyes terrenales en la tierra. Y el 23 termina también con una figura: la luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. Esta es una imagen absolutamente del Apocalipsis, ¿sí? De manera que con la luna y el sol, siempre la naturaleza está unida a los pueblos, a los hombres, ¿sí? Muy bien. Y en el 25, 26, 27, 28, ¿no? 27, hasta el 27, tenemos los 3 capítulos llamados así porque es como un tiempo de ver la obra de Dios, la obra positiva de Dios. Así que voy a leer bastante, no solamente destacando las figuras del lenguaje. Y encontrando similitudes. Para eso tenemos las referencias que nos ayudan a encontrar dónde otro o el mismo Isaías habló de lo mismo. 25. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Parece un salmo, ¿eh? Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros, afirmación para nuestras vidas. Has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad la ciudadela de extranjeros, nunca más volverá a ser reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo poderoso, te teme la ciudad de las naciones crueles. Acá está hablando de alguna de las ciudades, está hablando proféticamente de Jerusalén, pero lo que podemos captar es que te teme la ciudad de las naciones crueles, porque también la profecía va contra el imperio asirio y contra Egipto, que tenía intereses muy grandes de imperio sobre todos los vecinos. Te temerán. Porque has sido, y acá capítulo 25 viene uno de esos grandes versículos que muchos tenemos marcado, porque tú, Señor, tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. Los memoriosos se pueden acordar que muy parecido, el mismo Isaías lo dijo. Capítulo, a ver, lo marqué, capítulo 4 y 5, no, 5. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Esa misma imagen de sombra, de protección del capítulo 25 está en el capítulo 4. Yo sé muchas personas que saben esto bien de memoria, porque tú has sido en su angustia baluarte, un baluarte, una seguridad. Dice un toldo, en el otro dice un toldo. Un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. O sea, todo lo que pueda ser de ataque, va a ser el Señor va a ser ese refugio. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra el muro, como el calor en el desierto. Acá viene contraparte, otras 2 figuras del lenguaje. Tú aplacas el tumulto de los extranjeros como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube. La sombra de una nube la había mencionado en el capítulo 4. Y ahogas la alaraca de los tiranos. Ay, que esto nos hace pensar, tiranos cuyo hablar solamente es una alaraca.
Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para los pueblos un banquete de manjares especiales. Esto es apocalíptico, eso va, como tantas veces dice, aquel día. Un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. No sé si al Señor o a Isaías, a quien la idea de, yo no creo que haya inventado Isaías, sino que el Señor, una gran mesa de banquete tenía que tener vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Cuando Jesús murió se rasgó el velo del templo. Esas relaciones que tenemos en la palabra desde el antiguo que llegan al nuevo. Devorará la muerte para siempre. Devorará la muerte para siempre. Me fui a mirar en una de las referencias, me suena devorará la muerte. Oseas, muy cerquito, dice un versículo que nos traerá reminiscencia del Nuevo Testamento. Dice Oseas 13:14, ¿dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan que no les tendré misericordia. El apóstol Pablo cita esto, exactamente este versículo de Oseas, pero que ya está la idea en Isaías, la parte apocalíptica, la cita en 1 Corintios 15. Dice, devorará a la muerte para siempre. Esto es profético porque quien devoró a la muerte para siempre, y se verá eso en la etapa final, cuando el Señor vuelva, lo hizo Jesús. Jesús venció a la muerte. Fue la única posibilidad que Dios ha dado de que se venza a la muerte, por la obra de Jesucristo. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro, Apocalipsis puro, y quitará de toda la tierra el oprobio del Señor. El Señor mismo lo ha dicho. Y acá vuelve la frase, y en aquel día, cuando venga el Señor, se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y nos salvó, este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Esa frase también está, en este es el día que el Señor ha hecho, ¿no? Salmo 118. La mano del Señor, estoy por el versículo 10 de Isaías 25. La mano del Señor se posará sobre este monte, pero Moab será pisoteada en su sitio, como se pisotea la paja en el muladar. Ya hemos visto capítulos anteriores, profecía contra Moab, porque Moab, descendiente de Lot, como vimos también, ha sido una llaga ahí abierta contra Judá y contra Israel. Allí extenderán sus manos como al nadar las extiende un nadador. Pero el Señor abatirá su orgullo junto con la destreza de sus manos. Derribará y hará caer y abatirá tus muros altos y fortificados hasta dejarlos hechos polvo sobre la tierra. Cuando cayó Moab, que no sé cuándo fue, quizás bajo el imperio babilónico, que estaba mucho más cerca, atravesando el desierto de Arabia, frente a Babilonia, ahí estaba Moab. Esto es lo que le espera, va a desaparecer de la faz de la tierra y no tenemos ninguna ciudad que se llame Moab, ni nada, ni ningún recuerdo. Capítulo 26, otro capítulo de grandes, maravillosos versículos, también muy sabidos de memoria, que preparé algo especial porque lo vamos a leer en 3 versiones. En aquel día, nuevamente, visión apocalíptica, se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte como un muro, como un baluarte. ¿Cómo se usa? Claro, las grandes ciudades eran ciudades fortificadas. Nosotros la idea de muro me hace pensar en una cárcel, pero para ellos el muro y el baluarte de una ciudad era fundamental. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte.
Dios ha interpuesto su salvación. Para pueblos que han sido todo el tiempo acosados por enemigos que venían y derribaban los muros, la única esperanza, clara esperanza, era el tema de pensar que Dios interpuso su salvación contra el ataque de los enemigos. ¿Sí? Este mensaje es para nosotros hoy. Nosotros tenemos un enemigo que permanentemente quiere atacarnos y el Señor interpuso su salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Y acá viene el versículo tan conocido y vamos a hacer una relectura. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en él confía. Yo este versículo lo sabía de memoria en Reina Valera, ¿no? Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es interesante, la oración en la nueva versión internacional está cambiado el orden, ¿no? El orden de cómo está expresado. En la nueva versión internacional empieza hablando de la persona. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Y está traduciendo al de carácter firme como lo que dice Reina Valera, la persona cuyo pensamiento en ti persevera. Así que a eso me hizo pensar, ¿no? Para desentrañar tenemos que rumiar, tenemos que darle vuelta. La persona que en el Señor persevera no es, como dice Santiago, como una onda del mar que cambia porque duda, ¿sí? Y entonces la traducción más moderna lo traduce al de carácter firme. Ahora, nosotros hemos sacado siempre ese versículo solo y nos ha gustado y lo hemos repetido, pero ese versículo tiene sentido por el anterior, el contexto. Dice, abran las puertas, abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. ¿Quién vive en esa? ¿Quién es de esa nación justa? Al de carácter firme de esa nación justa, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. De manera que siempre que sacamos los versículos de su contexto, nos perdemos un pedazo, porque carácter firme es aquel que se mantiene fiel. Ahora, traigo otra traducción, que es una traducción más moderna todavía, es una traducción de origen católico, que se llama la Biblia del Peregrino. Es más moderna, más facilitada la lectura, pero me sorprendió. Dice, abran las puertas, leo desde el anterior, abran las puertas para que entre un pueblo justo que guarda los compromisos. Traduce fiel, un pueblo fiel como un pueblo justo que guarda los compromisos. Y entonces, ¿cómo lo describe? Al que el pensamiento persevera o al de carácter firme. Dice, su voluntad es firme, de manera que la palabra firme ha quedado, su voluntad es firme, ese pueblo, ¿no? Tú velas por su paz, porque confía en ti, ¿sí? De manera que nos enriquece el ver distintas traducciones tratando de hacernos pensar, simplemente para que podamos captar realmente el sentido. O sea, cuando Dios le dé a su pueblo que debe ser fiel, esa fidelidad hará que sus hijos tengan un carácter firme, un pensamiento firme. ¿Por qué? Porque la base es estar confiados en Él. Sigue, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él hace caer a los que habitan en lo alto y abate a la ciudad enaltecida. Ya venimos páginas y páginas con esta idea, la abate hasta dejarla por el suelo, la derriba hasta hacerla morder el polvo. Los débiles y los desvalidos la pisotean con sus propios pies. Tan mal estará que hasta los débiles y desvalidos se aprovecharán.
La senda del justo es llana. Tú que eres recto, allanas tu camino. Después de hacer esa exposición, viene ahora hablándole al Señor. Tú que eres recto, allanas su camino. Sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Tu nombre y tu memoria, ¿sí? Adorar tu nombre, reconocer tu nombre y la memoria de lo que el Señor ha dicho. Me parece que nos lleva la palabra esto, ¿no? La memoria de lo que el Señor nos ha dejado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Y miren el deseo de este ser humano que está diciéndole al Señor: todo mi ser te desea por las noches, por la mañana mi espíritu te busca. Regla para el tiempo de la intimidad con el Señor. Pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Oración para pedir por nuestro país, cada uno por su país. Cuando tus juicios llegan a la tierra, cuando la gente escucha, lee, comprende la palabra de Dios, entonces los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Saco esta frase, los habitantes del mundo, porque el pueblo de Israel siempre se encontró cerrado en su vida religiosa. Ni siquiera el Mesías aceptó, que Dios mandó. Pero la palabra de los profetas siempre apunta al mundo entero, porque Dios venía para el mundo entero. Recién los israelitas después de Jesús lo entendieron, lo entendió Pedro, lo entendió Pablo, lo entendió la iglesia de Jerusalén, pero duramente les costó entenderlo, entender que Dios le está hablando a los habitantes del mundo, que aprenden, conociendo la palabra de Dios, lo que es justicia. Aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. ¿Ven cómo sigue ahí? Sigue ahí la idea. En tierra de rectitud actúa con iniquidad el malvado y no reconoce la majestad del Señor. Levantada está, Señor, tu mano. Y la mano del Señor no es física, sino es su presencia. Pero ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y sean avergonzados y que sean consumidos por el fuego. Señor, nuevamente, oración al Señor. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. Ya están muertos y no revivirán, ya son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido, has hecho que perezca su memoria. Qué diferente la memoria de otros a quienes hemos seguido. Cuando veo en este tiempo tanta gente que tiene budas en su casa, o algún tipo de señores a los cuales dicen que les dan paz. Todos esos señores están muertos. Han hecho que perezca, Dios hizo que perezca la memoria de ellos. La única memoria que nosotros tenemos que seguir es la que Él nos dice, que en la noche recuerdo, en la noche y en el día, tu nombre y tu memoria. Precioso. Bueno, sigue el 26. Tu Señor has engrandecido a la nación, la has engrandecido y te has glorificado, has extendido la frontera de todo el país. Esto era profecía para alguna vez, profecía para el tiempo en que el Señor vuelva, porque no le ha pasado a Israel. Esto estaba profetizado entre el pueblo de Israel. Yo no sé cómo lo leen los israelitas esto en el día de hoy, porque ellos no quisieron recibir al Mesías que el Señor mandó. Pero de todas maneras estoy pensando que se está extendiendo mucho la evangelización al pueblo de Israel, ¿sí? Y en muchos países del mundo hay obra de
del pueblo, hablan de la evangelización al pueblo elegido, de manera que muchos israelitas están recibiendo a Jesús como su Señor. Señor, en la angustia te invocaron, apenas si lograban susurrar una oración. ¿Vieron la oración esa que está desesperado y busca a Dios y no lo conoce? Cuando tú ya los corregías. Bueno, me voy para ver si llegamos acá, otra en el 19, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida eterna, claro que sí. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Ni lo podía entender Isaías cuando escribía esto, pero él tenía fe para escribir. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Ellos creían en que cada ataque del enemigo era la ira del Señor que pasaba. Estén alerta que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará a los masacrados en ella. Y sigue a continuación el 27, que está dentro de este Apocalipsis, se dice en aquel día, y esto es absolutamente apocalíptico, ¿no? La palabra quiere decir revelación de lo que va a venir al final. En aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Esto está mencionado, Leviatán está mencionado en Job también, y era un animal simbólico de los cananeos que aparecen en libros extrabíblicos. Con su espada violenta y grande, poderosa, matará al dragón que está en el mar. Y eso es todo un símbolo que vuelve, que aparece nuevamente en el Apocalipsis. Y viene acá, para terminar, aunque no creo que no vamos a poder terminar de leerlo todo, un segundo canto. En Isaías 5, el primer canto a la viña. ¿Se acuerdan que dice, mi señor, no, dice, un amigo me contó que él plantó una viña y cuenta todo el relato? Acá, Isaías 27:2, viene el segundo canto a la viña. Canten en aquel día a la viña escogida. Yo el Señor soy su guardián, todo el tiempo riego mi viña, día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño. No estoy enojado si tuviera zarzas y espinos, pelearía contra ella y la quemaría totalmente, a menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo. Sí, que hiciera las paces conmigo. Y miren, ahora días vendrán en que Jacob echará raíces, en que Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Y esa es la era mesiánica que todo el Antiguo Testamento nos la está anunciando. Y Jesús vino y no vino a traer todo esto, ¿sí? Porque él vino a hacer la primera parte de la redención, que era morir por los pecados de todo aquel que venga a él en la cruz. Y luego su resurrección iba a anunciar el fin, donde él lo estuvo preparando todo el tiempo, cuando él iba a volver, cuando el Señor iba a venir en gloria. Así que tenemos que terminar. Les dejo para que lean hasta el final, pero acá llegamos justo hasta la promesa más gloriosa habla de Israel, esto llegará hasta la iglesia de Jesucristo, retoñará, florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Mientras tanto, que la iglesia de Jesucristo llene al mundo con sus frutos. Y esa es nuestra... me dejo este pensamiento para el día de hoy, que estemos llenando al mundo con los frutos del Señor. Cerramos la Biblia, volveremos a abrirla mañana, si Dios quiere, que el Señor los bendiga, y seguimos con toda la programación y ahora orando juntos. Será hasta mañana.